Voy a presentar a Elvira Manero. Elvira es profesora contratada doctora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia. Ha desarrollado su labor investigadora y docente tanto en esta universidad como en la Universidad de Navarra y la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Se ha especializado en metalenguaje y en el análisis de la fraseología del español desde una perspectiva pragmático-discursiva. Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas de gran renombre como Rilke, como Paremia y varios trabajos en volúmenes colectivos, ¿no? También en el ámbito del humor ha colaborado con el Grupo Griale tanto en el proyecto Genome Meet sobre género, humor e identidad como en el proyecto Humoration sobre el humor interaccional en español en el que participa en la actualidad. Elvira nos va a hablar hoy del humor interactivo y de la presencia de los memes en la publicidad en Twitter, así que escúchenla con mucha atención porque seguro que nos va a revelar las estrategias secretas que utilizan las empresas para convertirnos en sus clientes cautivos, aprovechando los encantos y el sentido del humor del pájaro azul. Pero por si acaso, por dar un toque humorístico, por si acaso les recomiendo que pongan a buen recaudo su cartera porque es posible que algunos de los memes que van a ver a continuación les haga experimentar un impulso irrefrenable de salir volando como el pájaro azul de Twitter, salir volando hacia el Corte Inglés. Bueno, no hago más publicidad. Elvira, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ana, por esta presentación tan original, ¿eh? Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Vale. Se ve muy bien, sí. Muy bien. Bueno, pues empiezo entonces. Bueno, ya a estas alturas creo que decir que las empresas utilizan el humor como estrategia promocional y comunicativa es algo que todos sabemos, ¿no? Y también el hecho de que las empresas utilizan cada vez más memes en sus tweets con diferentes finalidades, como todos sabemos. Para promocionar productos, para ofrecer una imagen positiva de la marca, para animar a la participación, potenciando unos intercambios que, según han afirmado Ana Pano y Ana Mancera, son cercanos en algunos rasgos a la conversación coloquial prototípica. Y, por tanto, ese alto grado... a ver, un segundito. No sé qué pasa que... vale, perdón. Ese alto grado de conversacionalidad en Twitter y el empleo de memes humorísticos en diversas cuentas corporativas en esta red social convierten a estos perfiles en espacios idóneos para el análisis del humor interactivo a partir de memes. Y esto ya lo saben los propios usuarios cuando dicen, pues esto que tenemos aquí, ¿no? O sea, esta cuenta es un puto meme todo el rato y se ríe. Bien, pues de acuerdo con lo dicho, el objetivo principal de este trabajo que voy a presentar es analizar el funcionamiento del humor interactivo, del que ya venimos hablando todo el día, a partir de memes en cuentas corporativas en Twitter y, por tanto, pues atender a cómo se construye y se negocia dinámicamente el humor en estas cuentas. Y secundariamente creo que es interesante también observar la posible influencia de factores contextuales en las reacciones de los usuarios. Aunque no me voy a detener por razones de tiempo en una caracterización del género meme, sí quiero muy brevemente decir aquí que desde el punto de vista de su consideración en relación con el humor, como todos sabemos, el meme es un género eminentemente humorístico, con intención humorística y que genera expectativas de humor en los receptores, y posiblemente por eso pues, no he encontrado en el corpus que he estudiado, del que ahora les hablaré, casos de no reconocimiento del intento de humor por parte de la compañía, ¿no? Iniciado por la compañía. Y al mismo tiempo, los memes objeto de análisis se hallan integrados en otro género que es el tweet, y en el que el humor es opcional, aunque sea frecuente, y por tanto el empleo de memes en estos perfiles es una estrategia a la que acude el community manager con diversas finalidades. Bueno, el marco en el que se encuentra este trabajo, como ya venimos diciendo hoy, es el marco de esta teoría del humor interactivo de Chovanecki y Chacona, ¿no? del año 2018. Bien, en cuanto al corpus, esta muestra se compone de dos tipos de datos. Por un lado, 108 memes publicados durante el mes de enero de 2021
en tweets de cuentas corporativas en Twitter de las 6 empresas que tienen a continuación, siempre y cuando el meme sea el turno de inicio, ¿no? El meme inicia la conversación y es creado o reelaborado por el Community Manager. En cuentas como Netflix España, Yoigo, Burger King España, Desatranques Jaén, Fini Golosinas y Santander Smartbank. O sea, he querido un poco abarcar diferentes perfiles con servicios y productos diversos en estas empresas. Y por otro lado, también forma parte del corpus la conversación pública que genera el meme y que es accesible en el perfil de la cuenta corporativa de la empresa. He seguido un método cualitativo porque he pretendido fundamentalmente describir, clasificar y explicar las tendencias que he observado en el corpus, y los aspectos que he analizado son estos que tienen en la diapositiva. En primer lugar, he tratado de determinar si las respuestas se daban en modo humorístico o eran respuestas en modo serio, si había una evaluación o sentido afectivo positivo, negativo o neutro en el sentido de aprecio o no del humor, aprecio o no de la compañía, de sus productos, del community manager. También he analizado los diversos indicadores y marcas de humor, siguiendo los propuestos por el grupo Griale, y si su empleo está ligado a otros parecidos en intervenciones previas y posteriores. Y finalmente he tenido en cuenta el contexto de la conversación, con diferentes variables de las que luego hablaré. Bien, pasamos ya al análisis y vamos a empezar hablando de resultados del análisis en lo que se refiere a respuestas humorísticas. Bien, en estos casos los usuarios lo que hacen es, como también ha dicho Ana, es adoptar y fomentar el modo humorístico, en este caso iniciado por el Community Manager con el meme. En el periodo temporal acotado, las reacciones en modo humorístico se dan en las 6 cuentas, si bien algunas de ellas se caracterizan especialmente por el predominio de respuestas en modo humorístico, como Fini Golosinas o Desatranques Jaén, y otras tienen más respuestas serias como Yoigo y Santander Smartbank. Bien, un aspecto muy interesante que se observa en los casos de humor continuado en el corpus es la adaptación dinámica de las elecciones de recursos, incongruencias y guiones al ámbito comercial y promocional de la conversación. Esto, como era de esperar, evidentemente lo hacen los community managers de forma habitual, y como respuesta, algunos usuarios adaptan también los procedimientos humorísticos al contexto relacionado con la empresa y a los recursos concretos empleados por el community manager. Entonces continúan con el mismo mecanismo humorístico empleado por el gestor de la cuenta. Este ejemplo que tienen aquí de Fini Golosinas es un ejemplo de esta empresa, que es una empresa española de primera línea en la fabricación y distribución de golosinas. Y en este ejemplo, el Community Manager selecciona el guión niños, precisamente, que es el del público consumidor más habitual de golosinas, y luego pone al marco adultos, para generar la incongruencia de la que se deriva el humor. Infantiliza humorísticamente a los clientes que asumen con gusto ese papel. Es un meme que se publicó el 4 de enero, justo antes de Reyes, y en él, a esa infantilización, se suma la comparación humorística entre la carta a los Reyes Magos y la compra de chucherías. Dice, yo quiero esto, no, mejor aquello. Bueno, eso de ahí, los Reyes Magos, aclárate, yo, pónmelo todo. Y a partir de ahí se generan diferentes secuencias, intercambios, todas son humorísticas en este meme, por ejemplo, y continúan esa infantilización. Dice, si les pido a los Reyes Magos que vuelvan las Finiboom, ¿lo harán? Eso pregúntaselo mejor a los pajes. O en el intercambio 2, ¿qué rico? Par favor, contesta el community de Fini Golosinas. O en el 3, se dice, oye, ¿y un sorteico para Reyes qué tal? Eso, es que os habéis portado regular fatal. En el papel de adulto, el community. Habla con mi madre y verás cómo cambias de opinión. Nos dice que peor que mal. Ambos sabemos que mientes, ¿no? Es un intercambio en el que se ve perfectamente que los usuarios han comprendido bien el mensaje, han comprendido el mecanismo humorístico y aprecian el humor y los productos de la marca. Por otro lado, algunos usuarios seleccionan para responder a la empresa GIFs, vídeos o imágenes que representan algo relacionado de algún modo con el ámbito de la compañía, como se puede ver en este GIF que elige un usuario para contestar a Fini Golosinas, donde se ve a un bebé haciendo pucheros, es algo relacionado con la marca, con el público consumidor.
y en este también de Netflix, donde el usuario selecciona un GIF con un fotograma de una serie de Netflix en respuesta al meme que tienen justo a la izquierda. Bien, otro caso de adaptabilidad al contexto de la conversación en esta cuenta es la elección del marco series y películas de Netflix, es decir, ficción, en oposición al guión realidad. El community manager de Netflix crea el humor expresándose como si los personajes y acontecimientos de esas series fueran parte de la realidad. Algunos usuarios continúan esa incongruencia e incluso a veces, que es aún más interesante en mi opinión, esa incongruencia la inician los propios usuarios, como ocurre en este ejemplo, donde es un participante, en respuesta a lo que otro ya ha escrito antes, el que dice esto que tienen aquí. Cuidado con lo que escribes, que Joe está pendiente. Joe es un personaje de una serie de Netflix, de You. Y entonces esa reacción de ese usuario determina la respuesta del community manager, que continúa con el mismo recurso de humor. Joe, si nos estás leyendo así, un besito. Bien, otro fenómeno que hay que destacar para comprender cómo se crea el humor interactivo en estas cuentas es la construcción colaborativa y dinámica de los significados humorísticos. Esta se manifiesta, por ejemplo, mediante recontextualizaciones humorísticas del meme empleado por la compañía, en las que los usuarios van modulando los significados humorísticos y concretándolos en sus respectivas experiencias, gustos, etc. Y lo que hacen es crear cadenas creativas que están basadas o que funcionan sobre un mismo patrón de meme, como podemos ver aquí. En este ejemplo de Netflix tenemos el meme de la izquierda, mentalmente estamos aquí, que es un eco a un texto viral en las redes sociales, o sea, físicamente estoy aquí, mentalmente quisiera estar en otro sitio, en el que el humor se produce por esa oposición marcada de guiones entre la realidad en la que estoy y la realidad en la que me gustaría estar. El community manager recupera la segunda parte del texto, la combina con un collage de 4 fotogramas, que son imágenes pues, espectaculares, como pueden ver, de una de las series de ese momento en Netflix. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de recontextualización. En realidad, mentalmente estoy siempre aquí, con fotogramas además de Netflix, de otra serie de Netflix. Concretamente aquí, con él, el protagonista de los Bridgerton, de esa serie a la que pertenecen los fotogramas empleados por el meme de la empresa. O yo mentalmente siempre estoy con estos dos, con un fotograma de La Casa de Papel. Y este caso, que es aún más interesante, y es aquel caso en el que una recontextualización puede servir a su vez de estímulo para otras, ¿no? Esa cadena de la que he hablado antes. En este caso, el segundo meme está recontextualizando, reelaborando el anterior de otro usuario a su vez. Bien, estas reelaboraciones normalmente suponen evaluaciones positivas del humor o de la empresa, pero hay otras que, a propósito de lo que yo le preguntaba esta mañana a Belén Alvarado, que siguiendo el mecanismo humorístico empleado por el community manager, lo utilizan para transmitir más ingeniosamente una crítica, quizá para mitigarla, con una evaluación negativa de la plataforma. Mentalmente sigo en Greendale horrorizada con el final de Sabrina. O yo mentalmente estoy esperando el estreno de Sky Rojo. O mentalmente estoy deseando que dejéis de hacer el mongolo cancelando y eliminando series buenas. Otra cuenta donde se producen estas modificaciones es la de Desatranques Jaén. Es una cuenta, es un caso muy particular, no sé si lo conocerán, porque a diferencia de las demás empresas, es una empresa local de Jaén que se ha hecho viral en redes sociales y muy conocida por su empleo de memes. O sea, el humor es parte de su identidad, de su imagen corporativa. La mayor parte de sus seguidores no son clientes ni potenciales clientes, tiene más de 72.000 seguidores y es una empresa de desatranques y además local. Y, de hecho, en el periodo estudiado no preguntan por los servicios de la empresa. O sea, y, por tanto, aquí se produce un cambio de contexto importante con respecto a las otras empresas. La tendencia general que encontramos en ella es a la continuación del modo humorístico y al aprecio del humor. Aquí tenemos otro caso de recontextualización de este primer meme que utiliza una imagen viral en redes sociales y hay un usuario, el C, que contesta esto. Dice, jajajaja, yo he visto la foto y he pensado que le decía, niña, ¿eso es mapache o zarigüeya? En referencia a la piel que lleva en la imagen. Bien, bueno, pues hay muchísimos más recursos que se utilizan en estas cuentas, pero como no me puedo extender mucho más, pues quiero simplemente terminar este apartado con un ejemplo de la cuenta de Burger King,
en el que el community manager modifica su propio meme de inicio, reelaborando texto e imagen para adaptarlo a la reacción de un usuario, intentando así que éste aprecie el humor y el producto de la empresa y que no se interrumpa el modo humorístico. Dice, hola, ¿qué tal? Hola, vengo a darte hambre, con esa personificación de la hamburguesa. Y contesta un usuario, no es un Whopper, no me interesa, sorry. Y contesta Burger King, hola, vengo a darte hambre. Hola, fulanito, es decir, que hola y el nombre concreto de este usuario y además cambia la imagen por una imagen de un Whopper. Y él contesta, ahora sí ha funcionado. Bien, vamos entonces a hablar muy brevemente de las respuestas en modo serio. Que son aquellas en las que normalmente hay una evaluación o sentido positivo negativo. O sea, el grueso de estas respuestas serias va acompañado de una evaluación negativa, aunque también hay ciertas respuestas serias con evaluaciones o sentido afectivo positivo o neutro. En los casos en los que hay una evaluación negativa, lo que tenemos son casos de humor fallido, con bastante presencia en Yoigo y en Santander Smart Bank. Bien, la evaluación negativa se puede producir en primer lugar hacia el propio humor. Y en esos casos se da fundamentalmente por dos razones. O bien porque la empresa bromea en situaciones consideradas inapropiadas desde un punto de vista comercial, por ejemplo, cuando el usuario cree que la empresa no le está ofreciendo un buen servicio y se permite el lujo de bromear. Como sucedió en enero de 2021, hubo un corte durante un tiempo en Internet. Esto afectó a los clientes de Yoigo y muchos además estaban teletrabajando y ese día Yoigo publicó un meme, no lo he puesto aquí, pero es un meme que no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo. Entre otras, dieron estas respuestas. Con todos los problemas que estáis teniendo hoy para ofrecer un servicio normal, ibais de cachondeo. Ya que no decís lo que pasa con los cortes que tenemos todo el mundo, por lo menos podríais dejar de hacer bromitas. Bien. La otra posibilidad es que el humor que emplee la empresa se considere ofensivo, que se bromee con temas considerados por algunos usuarios poco apropiados para el humor, como en este meme de Santander Smart Bank, donde se bromea con el hecho de no llegar a fin de mes. Y contestan dos usuarios, a vosotros os hará gracia, a nosotros ninguna. Y B dice, encima os reís, y ya no he reproducido lo que viene a continuación, pero se lo pueden imaginar. Bien, hay un ejemplo muy interesante precisamente de esta consideración del humor ofensivo, que es un ejemplo que encontramos en la cuenta de Netflix, donde un meme publicado el 27 de enero provoca una larga conversación sobre su significado humorístico o interpretación y en último término sobre los límites del humor. Si ven el meme, dice, todos conocemos a esta persona. Audio en español, subtítulos en español. Es decir, alguien que se pone subtítulos en español para ver series o películas en español. Y claro, algunos usuarios criticaron en modo serio, todas estas respuestas críticas son serias, que la plataforma bromeara acerca de una cuestión que podría implicar a personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva o en general que tuvieran alguna razón para poder utilizar esta opción. Por ejemplo, la respuesta que tienen aquí en A, ¿no? Los que tienen alguna discapacidad auditiva, los que están aprendiendo el idioma, los que tienen dislexia, ¿os estáis riendo de ellos en serio? O estas respuestas, no tiene ni puta gracia, o aquí el community manager ha estado muy, muy mal. Y por otro lado, hay otros usuarios que con respuestas serias o humorísticas discutieron esa postura. Hola, sin ofender. No creo que pretenda reírse de nadie. O estos GIFs que tienen a la derecha, que son irónicos, qué ofendido estoy. E incluso en otros intercambios se negoció el sentido de la broma de Netflix. Pensaba que la gracia estaba en ver tal cosa. La gracia además está en esto. Uno entre miles y miles de respuestas ha entendido el sentido friki de la broma de Netflix. Bien, la segunda posibilidad en las respuestas en modo serio es que haya una evaluación negativa de la compañía, de sus servicios o del community manager sin que se sepa a veces si hay realmente aprecio o no aprecio del humor. En general se entiende que no lo hay, pero no es tan explícito como en los casos anteriores. Por ejemplo, se trata de críticas directas, abiertas a las empresas, o bien haciendo referencia al meme, como este caso que tienen aquí. Dice, cuando te preguntan qué tal el comienzo de 2021, igual que tú, viviendo la vida a tope. Vaya mierda de final, un final desastroso, la verdad. Nos habéis jodido el año siendo día 2.
Pienso que sus series para adolescentes tienen mucho contenido sexual o erótico. O incluso sin respuesta, o sea, sin referencia alguna al meme, que son auténticas no reacciones al humor. Bien, estos comentarios críticos desencadenan a veces intercambios entre usuarios que se sitúan emocionalmente lejos de la compañía y cercanos entre sí. Cuando esto ocurre, en lugar de crearse a través del humor un espacio compartido de emociones positivas, son las emociones negativas las que unen a los usuarios y los alejan de la compañía, como se puede apreciar en un hilo dentro de la conversación vinculada a este meme de Yoigo. En cuanto pasen las navidades, pienso ponerme a ahorrar, que he gastado mucho, rebajas. Pues por lo pronto, si quieres ahorrarte disgustos y problemas, abandona Yoigo. Y contesta otro, totalmente de acuerdo. Y un tercero, yo ya lo he hecho, pero ahora tengo más problemas. Cuando estas críticas en modo serio van ligadas a un sentido afectivo muy negativo, el community manager, en caso de intervenir, suele abandonar el modo humorístico y continúa el modo serio adoptado por el usuario para tratar de solucionar el problema, porque ya sabemos que estas cuentas también funcionan como el servicio de atención al cliente. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, el community manager de Yoigo lo que hace es proponer al cliente insatisfecho tratar el asunto por privado, de forma que se intenta que el humor se desarrolle en el ámbito público y llevar lo no humorístico en sentido negativo, llevarlo a lo privado. Bien, ya voy terminando con las conclusiones más importantes del trabajo. Bien, en primer lugar, en los diversos tipos de reacciones en los usuarios se observa un continuo evaluativo y afectivo y de presencia o ausencia de humor que se mueve entre dos extremos. En un extremo, los numerosos casos de respuestas humorísticas con sentido afectivo positivo y evaluación positiva en general, aprecio del humor, de la empresa, del community manager, lo cual se hace especialmente patente, como he dicho, en cuentas como la de Desatranques Jaén o Finigolosinas. En el otro extremo, respuestas serias y ligadas a ataques y críticas abiertas al humor o la compañía y sus servicios, al propio community manager. Se trata de casos de humor fallido. Y entre esos dos extremos, muchísimos casos distintos de adopción del modo humorístico para canalizar quejas y críticas con diferente grado en cuanto al sentido afectivo negativo y respuestas serias con aprecio explícito por del humor o de la compañía, o bien respuestas en las que no se aprecia una evaluación clara al respecto. El carácter, en segundo lugar, el carácter humorístico o no de las respuestas y la evaluación que éstas realizan parece estar ligado en determinados casos del corpus y en mayor o menor grado también a factores contextuales cuya importancia y presencia habrá que comprobar en estudios de corte cuantitativo posteriores. Me refiero a la situación en que se emplea el humor, la elección del tema o guión, el perfil de la empresa o el de los usuarios, por ejemplo, si son clientes o no, si tienen posturas o valores más o menos cercanos o alejados de la compañía, si tienen diferentes concepciones sobre qué es humorístico o no, su propia experiencia personal con la empresa, que sea más o menos satisfactoria, y su finalidad al publicar un comentario. Es decir, si entran a la empresa para hacer un uso del servicio de atención al cliente o con fines interactivos y de divertimento. Por tanto, podría ser interesante plantear estudios posteriores centrados en estas variables para comprobar y perfilar estas posibilidades. En tercer lugar, queda patente en el corpus que en el humor continuado la adaptabilidad de los procedimientos humorísticos seleccionados también hay que entenderla en su dimensión interactiva, porque esa adaptación no solamente se da al entorno digital utilizando dispositivos humorísticos multimodales propios del entorno, no solo se da con respecto al ámbito corporativo, como hemos visto, ¿no? Seleccionando recursos que están en el ámbito de la empresa. No solo se da adaptada al género empleado por el community manager, que es el meme, por ejemplo, con esas recontextualizaciones humorísticas, sino que también se da con respecto al carácter interactivo de estos actos comunicativos humorísticos, porque muy frecuentemente los procedimientos para el humor se seleccionan en relación con otras intervenciones, además de que condicionen otras posteriores. La interdependencia en la construcción del humor se da en las dos direcciones, empresa-usuarios y usuarios-empresa, porque no solo los usuarios suelen construir el humor de forma reactiva al meme, sino que también sus reacciones determinan la actuación de otros usuarios y del community manager. Este responde al humor con más humor. Y en cambio su reacción a la interrupción del modo humorístico suele depender, como hemos visto, de la intención y del sentido afectivo de la intervención del cliente.
Por último, y de forma coherente con el carácter interactivo del humor construido en estos perfiles, estas cuentas se muestran como espacios de negociación pública de significados humorísticos propuestos por las compañías, con modificaciones del significado humorístico inicial, discusiones sobre la interpretación del meme o debates sobre los límites del humor y las causas del humor fallido. Y además también se comprueba en estas cuentas, en algunas más que en otras, claro, que el humor fallido es relativamente frecuente, por lo que merece la pena indagar en sus causas. En definitiva, pues dado que, como se ha mostrado, los usuarios de estas cuentas no son meros receptores del humor, sino que participan activamente en él, pues conviene sin duda pues, seguir tratando de comprender los mecanismos del humor interactivo. Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elvira. No sé si tenemos preguntas. Estoy viendo aquí en el chat. Crister Guirado dice, encantadora tu ponencia, Elvira, el abanico de respuestas más cercanos al uso cara del humor y el riesgo que corre la empresa es un rico campo de investigación de los significados humorísticos. Tenemos aquí una pregunta de Carmen Maiz Arévalo, dice, qué interesante, me pregunto si tiene también que ver con el producto ofertado. Por ejemplo, el tema del dinero, como en el caso del Santander, parece más tabú que el de las golosinas. Sí, claro. Esto creo que es evidente, ¿no? O sea, hay ciertos productos y servicios como que son especialmente amables, ¿no? Y que están ligados al ocio, por ejemplo. No es lo mismo que una empresa tenga como producto gominolas, que entre en cuestiones ya de dinero que afectan, que pueden afectar de forma importante a los clientes. Entonces, esto yo creo que es bastante evidente en el caso, por ejemplo, del hecho de que en Yoigo, por ejemplo, y en Smartbank, ¿no? Que son cuentas, bueno, compañías cuyos servicios, si hay algún problema, ese problema puede afectar más gravemente a los usuarios, que en el caso, por ejemplo, de una empresa de gominolas. Entonces, efectivamente, si alguien deja de teletrabajar, por ejemplo, porque ha habido un corte en Internet, pues el humor en esos casos no se toma igual que en casos de otros productos. O sea, yo creo que sí es evidente que esto es así. Cabría, en otros estudios posteriores, cabría tomar perfiles parecidos y otros perfiles de otras empresas con productos parecidos o distintos para comprobar que efectivamente eso es así. Pero yo creo que la intuición en general nos dice que sí. Y por estas tendencias que yo he observado en el corpus, creo que sí. Vale, muy bien. En el chat, Ana Pano tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Elvira. Es súper interesante, ¿no? Porque, bueno, estas sí que son estrategias, además, también para vender, ¿no? Para fidelizar a quienes están en Twitter y en general a cualquier consumidor. A mí me ha interesado mucho de lo que has dicho, aparte de la cuestión del tipo de empresa, ¿no? Que se presta más o menos a un humor continuado, ¿no? O una secuencia humorística construida, como puede ser Burger King respecto a Yoigo, ¿no? Que ofrece un servicio completamente distinto. Me interesaba mucho la cuestión de los temas sobre los que se puede o no se puede vehicular el humor, ¿no? ¿Tú crees que hay temas que son más arriesgados para este tipo? Es decir, ¿son temas en general arriesgados para hacer humor en las redes? ¿Crees que es porque son empresas? El problema está en que son empresas y no pueden hacer humor sobre esos temas. Si fuera otro tipo de usuario de cuentas, sí podría. No sé, me planteo así un poco, escuchándote, me reflexionaba sobre esto. Bueno, yo creo que en parte no se puede desligar ciertos temas de ciertas empresas. Es decir, que hacer humor sobre temas económicos, por ejemplo, que le afectan, ¿no?, al bolsillo de la gente, pues esto está ligado directamente con el servicio de esa compañía, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta el caso, por ejemplo, de Desatranques Jaén, que es un caso bastante particular, ¿no? Porque es una empresa, bueno, pues de desatranques, aunque también el humor escatológico pues siempre se ha dado, ¿no? Elvira, te estaban comentando también en el chat Isabel Espinosa precisamente sobre eso, sobre el caso particular de Desatranques Jaén. Hmm. Sí.
Muy Yo, interesante. por un lado creo, ya terminando de responder a Ana, que hay ciertos temas, que los temas que se suelen considerar ofensivos o que algunos usuarios consideran ofensivos en este ámbito, creo que coinciden con temas también que consideran ofensivos fuera de este ámbito. Porque, por ejemplo, el bromear con algo que pueda afectar, ¿no?, a alguien que tenga discapacidad, algún tipo de discapacidad, pues yo creo que eso es común a este ámbito de empresas o fuera también del ámbito empresarial, ¿no? Y luego en el caso de Desatranques Jaén, pues es un caso verdaderamente digno de estudio, porque una empresa local con un servicio que en principio no va a contratar mucha gente, ¿no? Porque es algo esporádico que uno necesite contratar un servicio de desatranques, y además una empresa local se haga viral y precisamente consiga ser conocida por el humor. Es decir, que ahí haya habido un cambio contextual tan importante. Yo creo que ahí los usuarios entran a la cuenta, evidentemente, con fines de divertimento, para crear humor de manera colaborativa con el community manager, y está claro que es un caso que habría que estudiar, porque en parte se ha dicho que el éxito de Desatranques Jaén se debe seguramente a que el tipo de humor que hace es un humor bastante cañí, se ha dicho, ¿no? Tipo Mortadelo y Filemón, incluso se ha dicho esto, ¿no? Y además se le ha dicho que es un mito, el mito del meme en España, literalmente se le ha llamado a esta cuenta. Y efectivamente hacen un humor que engancha incluso a personas que quizá ideológicamente no estén totalmente cerca de ellos. Creo que también incluso a personas que puedan no compartir pues, ciertos posicionamientos o ciertos valores o ciertas emociones. O sea, engancha en general a mucha gente, ¿no? Y en este caso yo creo que es que en esa cuenta hay un contexto que ya es muy cercano a una cuenta de Twitter que no es ya una cuenta de una empresa, sino más cercano a una cuenta de otro tipo con relaciones privadas, aunque no sean privadas en este caso. O sea, es un cambio contextual importantísimo ahí que tiene consecuencias en que el humor en general se ha continuado. Bueno. José Joaquín tiene la mano levantada. Hace un ratito, sí. ¿Sabes? Bien, no, lo primero es felicitar a Elvira por su comunicación. Y luego, aunque ya se ha dicho algo, lo ha apuntado Ana también y demás, a mí me ha llamado la atención y creo que he visto la respuesta también en mi trabajo, lo que sería el tema de lo que yo llamo un poco la afiliación ideológica. Es decir, en concreto el ejemplo del Santander. Es decir, el Santander, cuando las respuestas que se dan en modo serio y esas respuestas que se dan como pareciendo, como que parecen que no entienden el humor, es porque están siempre relacionadas con la persona, es decir, la individualidad, el hombre, la persona. Porque en los blogs, por ejemplo, cuando se habla de temas, el humor se continúa, no hay ningún problema, pero no se baja al terreno de la persona. Entonces, una de las cosas que creo que podríamos también apuntar es el hecho de que cuando el humor tiene como posibilidad de meta la persona, lo de los discapacitados, la discapacidad que has comentado y tal, ahí las empresas tienen que llevar más cuidado. Aunque en el caso del Santander, el cliente de Santander habrá clientes de Santander, evidentemente, que tengan problemas para llegar a fin de mes, pero el que se queja normalmente de no llegar al fin de mes no es precisamente porque no tenga mucho dinero, no tenga dinero, ¿no? Y es el juego un poco de Santander, porque también no todos los bancos tienen el mismo tipo de público, aunque haya de todo. Entonces yo creo que en ese sentido hablaríamos de esa afiliación ideológica que tiene que ver con el objetivo, con el target de a quien va dirigido el humor en las cuentas corporativas, ¿no? Era la apreciación que quería hacer simplemente. Lo que pasa, José Joaquín, es que en el caso de esta cuenta de Santander, es la cuenta de Santander Smart Bank, que es la destinada a clientes de entre 18 y 30 y tantos años. No es la cuenta general de Santander. Tiene un público un poco más más restringido. joven. Sí, más joven. Sí.
Y Pero si puedo- efectivamente en el tipo de contestaciones que se dan a los memes sí que tiene mucho que ver la ideología Claro. de los que están contestando ahí. Sí, añado solo lo que decía José Joaquín, ¿no? Evidentemente estas cuentas saben perfectamente quiénes son los usuarios, los estudios, como decía yo al inicio, los sondeos, la targetización extrema, ¿no? de las empresas hoy en día, sobre todo a través de los datos en redes, ¿no? El mensaje está muy bien estudiado en función de quién es ese target, aunque puede fallar, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí, bueno, Elvira también te apuntaba a Belén, aunque ha puesto comentario, aunque puede hablar, pero bueno, sobre la idea esa de la meta, ¿no? Del blanco de la burla, que tal vez por ahí irían las cuestiones que estabais comentando últimamente, José Joaquín y tú precisamente, de si el blanco de la burla es una persona o es algo más general, un acontecimiento, un hecho. Cambia la manera también de usar el humor y los límites. Sí, porque todos los que tenemos un buen sueldo, los que tienen un sueldo aceptable, pues bromean con que no llegan al final de mes, cuando realmente pueden echar mano de tarjeta y cubrir un mes, 2 o 4. Es decir, yo creo que va por ahí. Ahora, lo que no sabía era que a un público más joven que a lo mejor no se ríe de las mismas cosas. Es que esto de las brechas generacionales va para todo, ¿eh? No es para solamente para salir por la noche. Claro, es que yo creo que en el ejemplo concreto que estáis comentando del Banco Santander, igual la meta del humor, cuando originariamente se estaba creando el humor, era una situación y hay usuarios que se lo han tomado como que la meta del humor es su propio interlocutor, ¿no? Es ese usuario del banco, cuando en realidad yo creo que el origen no era ese como meta. Yo creo que ahí estaría la clave. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Si os parece, vamos a continuar con la sesión de tarde, por ir avanzando, pero desde luego quedan muchos temas aquí pendientes para lo que queda de sesión hoy y para mañana también, para discutir.